vamos a trabajar todos los aspectos relacionados a servicios de control gubernamental de acuerdo a la programación, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué temas vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar los servicios de control gubernamental, que como lo conversamos la clase pasada, es el control externo, esa supervisión, vigilancia, verificación que se realiza a los actos, operaciones, procesos en la gestión pública, en las entidades públicas, bajo los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía. Entonces, y se realizan por la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría a través de los diversos servicios de control gubernamental. Es control externo. En el módulo 3, con el profesor Johnny Rubina, ustedes van a trabajar lo que es control interno, inherente a la gestión, que implementa la entidad, liderado por el titular de la entidad, las obligaciones y los entregables que tienen ante la Contraloría, ¿no? Eso lo van a trabajar en el módulo 3. El día de hoy vamos a trabajar servicios de control gubernamental, que es control externo, que se desarrolla a través de políticas, normas, lineamientos, procedimientos, estándares de calidad, que son aprobados por la Contraloría General de la República. Vamos a trabajar los servicios de control gubernamental previo, con todas sus modalidades y algunos ejemplos, los servicios de control gubernamental simultáneo con las modalidades de control concurrente, visita de control, orientación de oficio, cómo se ejecutan. Y vamos a terminar con los servicios de control posterior, con todas sus modalidades de auditoría financiera, de auditoría de cumplimiento, servicio de control específico hecho con presunta irregularidad, acción de oficio posterior, y no me olvido algo, de auditoría de desempeño, ¿ya? En sus 5 modalidades. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Luego, la siguiente sesión van a tener todo lo que es control interno, la implementación del sistema de control interno, el modelo trabajado por Contraloría y que es obligatorio por todas las entidades públicas. Y las demás vamos a desarrollar la auditoría de cumplimiento y el servicio de control específico en sus etapas de planificación, ejecución, elaboración de informe, para terminar con la implementación, el seguimiento y la implementación de las recomendaciones derivadas de los servicios de control gubernamental. Y con eso terminamos todos los módulos. Entonces vamos a empezar, como les expliqué la sesión pasada. La primera norma que yo tengo que conocer al momento de realizar servicios de control gubernamental es la ley 27785. Principalmente los principios de control gubernamental, al momento que voy a desarrollar servicios de control gubernamental. La segunda norma son las normas generales de control gubernamental. Las normas generales de control gubernamental me van a indicar, primero, que el control gubernamental se clasifica de 2 formas, en interno o externo, en función de quién lo ejerce, control interno, control externo, y en el momento de su ejercicio previo, simultáneo y posterior. Eso me dicen las normas generales de control gubernamental. Además, que el control externo se manifiesta a través de los servicios de control gubernamental que lo realizan la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Pero, ¿qué son los servicios de control gubernamental? Son un conjunto de procesos de control, ¿no? Procesos de control gubernamental. Y como son procesos, tienden a tener estas etapas: planificación, ejecución y elaboración de informe. Entonces, el producto es el informe. Entonces, si voy a hacer un control concurrente, que es un servicio de control gubernamental, voy a tener esas 3 etapas. Voy a tener planificación, ejecución y elaboración de informe como producto. Y ese producto atiende una demanda, ¿no? Atiende y da una respuesta a una demanda de control gubernamental. Atiende a la ciudadanía, que es quien exige control, quien exige que los funcionarios rindan cuentas del uso de los recursos públicos. Y además también a la necesidad de mejorar sus controles en la entidad. Entonces ahí tenemos 2 clientes, si se podría decir, que tiene la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Entonces son desarrollados
Son control externo los servicios de control gubernamental y son desarrollados por la Contraloría, los órganos de control institucional, como les decía. Y para el caso de sociedades de auditoría, para el caso, las sociedades de auditoría actualmente están realizando auditoría a los estados financieros y a los estados presupuestarios. Pero además, la última modificación de la Directiva de Servicio de Control Simultáneo, en mérito a una disposición de la Ley de Presupuesto para este año, indica que las sociedades de auditoría, de ser seleccionadas, y designadas por Contraloría, pueden hacer control concurrente. Esa es una última modificación de la Directiva de Servicio de Control Simultáneo. Entonces, primero las normas generales de control gubernamental, que me define los servicios de control gubernamental, me define los tipos y las modalidades. ¿Y cuáles son los tipos de servicios de control gubernamental? Tenemos 3 tipos. Previo, servicios de control gubernamental previo, que lo realiza solamente la Contraloría. Y como su mismo nombre lo dice, antes de que se ejecute un acto o operación de una entidad, de acuerdo a lo autorizado por ley o norma expresa, y se emite un resultado, un informe. Por ejemplo, la ley de contrataciones, la ley 30225 y las anteriores leyes, indicaban que para el tema de prestaciones adicionales de obra, ejecutados en el marco de la ley de contrataciones, supuestos adicionales el 15% del monto de la Contraloría para que la Contraloría dé una... entonces, es una modalidad y está establecida en dónde? En la ley de contratación. Vamos a ver también las demás modalidades. Solo lo hace la Contraloría. Y como dice previo, antes de que se ejecuten las operaciones, y se van a emitir recomendaciones y se va a hacer un seguimiento de esas recomendaciones para que la entidad ejecute la operación o las operaciones o la obra de acuerdo a lo que ha establecido la Contraloría. Los servicios de control gubernamental simultáneo, ¿no? También es, como su mismo nombre lo dice, voy a examinar, pero voy a examinar procesos en curso. Pero como el proceso va avanzando, por ejemplo, si yo estoy viendo una licitación pública 2023, en 5 días se va a dar la buena pro, no necesariamente. Entonces, voy a hacer un corte, digo ya, voy a examinar el hito de otorgamiento de la buena pro de esa licitación pública, ese momento, ese hito. O una obra que ya está en el avance en el mes 5. Entonces, voy a examinar el avance al mes 5 de esta obra, ¿no? Entonces hago un corte, ese es un hito, un momento que voy a evaluar, o actividades de un proceso en curso, que también están compuestas por los hitos. Primero lo vamos a explicar. Quedémonos con el concepto de que hito es un momento, ¿no? El proceso está avanzando, entonces ¿en qué momento voy a examinarlo? Yo tengo que señalar qué momento, qué actividades estoy evaluando. ¿Para qué? Para identificar y comunicar a la entidad si es que existen situaciones adversas. ¿Y qué son situaciones adversas? Son incumplimientos, pero como son en un proceso en curso, se pueden corregir. Entonces, permiten que en la entidad pueda tomar acciones correctivas o preventivas, pueda corregirlos. Dentro del servicio de control gubernamental simultáneo tenemos 3 modalidades. Una de ellas es el control concurrente. Vamos a hablar de las 3 modalidades. Las 3 modalidades están definidas también en nuestras normas generales de control gubernamental. Tenemos situaciones adversas, se hace un seguimiento a las situaciones adversas para que la entidad lo supera y si no lo corrige, vamos a evaluar si es que podría meditar hacer un servicio de control gubernamental posterior porque ha generado un perjuicio o ha generado un daño o se ha afectado a la finalidad pública, sí. Y los otros tipos de servicios son los servicios de control gubernamental posterior, que ya voy a verificar. Recuerden que el primeros conceptos de control gubernamental es supervisión, vigilancia. La supervisión y vigilancia encaja en lo que es servicios de control simultáneo, pero también dice verificar, ¿no? Entonces la verificación, ¿no? Ya es posterior. Voy a examinar, ¿no? De forma objetiva, oportuna, los actos y resultados. Ya habla de resultados, ya es final, ejecutados en la utilización y la gestión de los recursos, bienes y operaciones. Ya son procesos cerrados, concluidos. Y son las denominadas auditorías. Tenemos auditoría de cumplimiento, auditoría financiera,
de auditoría de desempeño y la acción de oficio posterior y los servicios de control específico hechos con presunta irregularidad. Tenemos 5 modalidades. ¿Todos son a procesos culminados, cerrados? Sí. Así que vamos a hablar de cada una de estas modalidades, pero más vamos a desarrollar a partir de la sesión 4, 5. Vamos a desarrollar lo que corresponde a la auditoría de cumplimiento y a los servicios de control específico hechos con presunta irregularidad. ¿Ya? Entonces ya les había explicado en la clase pasada, pues, ¿no? Que los servicios de control gubernamental como manifestación del control interno tiene 3 tipos y modalidades, ¿no? Servicios de control previo, y aquí están todas sus modalidades y son las primeras que vamos a trabajar. Autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión de obras que se ejecuten o servicios de supervisión que se contraten bajo el marco de la ley de contrataciones, ¿ya? Solo bajo el marco de la ley de contrataciones, porque así lo establece la ley. Informar sobre las operaciones que comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado. Ojo que si la Contraloría indica, no te autorizo municipalidad X, hay que ejecutes este presupuesto adicional, esa prestación adicional de obra y pagues ese presupuesto adicional de obra, la entidad no lo puede hacer, no lo puede ejecutar, ¿ya? Entonces, claro que la Contraloría va a sustentar su opinión con evaluaciones técnicas, económicas, legales, hace toda una evaluación y análisis, ¿no? Y generalmente no autoriza un presupuesto adicional de obra porque son partidas que ya están consideradas en el presupuesto inicial de obra, entonces a efectos de velar porque no se pague obra, ¿ya? El otro es informar sobre las operaciones que comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado, fianzas, avales, crédito, operaciones de endeudamiento mayores a 1 año, ¿no? Antes de que se concerten, obviamente, estas operaciones. Y la tercera es opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno para las entidades que conforman el sistema de inteligencia nacional, en el cual la Contraloría va a indicar si son contrataciones que están vinculadas al carácter de secreto militar o de orden interno y se tienen que hacer directas sin procedimiento de selección, también de acuerdo a lo que le indica la ley de contrataciones, o si no están dentro de este grupo y por tanto lo tienen que hacer por un procedimiento de selección regular. Entonces, lo primero que vamos a ver son los servicios de control previo. Vamos a ver los simultáneos y luego los posteriores, ¿ya? Entonces, los servicios de control gubernamental previo, el marco normativo que lo regula. Primero empezamos con la Constitución Política del Perú de 1993, no hablamos de la legalidad, precisamos legalidad. O sea que estos servicios de control gubernamental previo se van a hacer en el marco de la legalidad, sí, evaluamos legalidad, lo que está en la norma. La ley 27785, la ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República y sus modificatorias, del 22 de julio del 2002, que es lo que principalmente observo al momento, como auditor, al momento de realizar los servicios de control previo, los principios, ¿no? Los principios de control gubernamental, el principio de objetividad, ¿no? El principio de legalidad, por ejemplo, el de objetividad, basarnos en fundamentos de hecho con fundamentos de derecho, sin subjetividades, ¿no? El principio de legalidad, el principio de reserva, ¿no? Los principios que están establecidos por el control gubernamental, el artículo 9 de la Ley del Sistema Nacional de Control. Las normas generales de control gubernamental, aprobadas por la Resolución de Contraloría número 295-2021 CG de 23 de diciembre de 2021, que regulan todo el desarrollo de estos procesos de control gubernamental en los servicios de control gubernamental previo, simultáneo y posterior, pero en líneas generales, vigente a partir del 3 de enero del 2022. Entonces, ¿cómo hacíamos anteriormente los servicios de control previo? También existían las normas generales de control gubernamental que se aprobaron en el 2014. ¿Y cómo hacíamos antes del 2014? Existían las NAGOs, las normas de auditoría gubernamental. Actualmente ya no. He tenido el privilegio, de empezar a hacer auditoría en el 2002. Y sí, apliqué las NAGU y el MAGU, las normas de auditoría gubernamental y los manuales de auditoría gubernamental. Eran difíciles de entender, engorrosos,
En cambio, ahora es todo mucho más sencillo y hay formatos, hay modelos. Entonces, la auditoría ahora se ha hecho más sencillo. De verdad, siempre le digo a mis alumnos, me hubiese gustado empezar a auditar ahora, ¿no? En el cual hay formatos, ¿no? Entonces, todo está ordenadito y tú solamente utilizas tu masa gris y lo que buscas o lo que evalúas es que el proceso esté de acuerdo a lo normado. Antiguamente no, antiguamente tú creabas tus formatos porque no existía. Entonces, esta es la segunda versión de las normas generales de control gubernamental y tiene modificaciones. Recientemente, el 12 de mayo, se ha modificado con la resolución de Contraloría número 158-2023 CG del 9 de mayo de 2023, pero publicado el 12 de mayo del 2023, en lo que corresponde a lo que es el efecto, ¿ya? Que se habla ahora es que es la consecuencia adversa, real o potencial, cuantitativa o cualitativa, que afecte a los intereses del Estado, ¿no? Entonces, se ha hecho un ajuste en las normas generales de control gubernamental y ustedes tienen ahorita pues el material al día de hoy, ¿no? ¿Voy a seguir teniendo variaciones? Probablemente sí. Y además, las normas generales de control gubernamental me dicen que para desarrollar cada modalidad de servicio de control gubernamental, previo, simultáneo y posterior, van a haber directivas normativas específicas, ¿no? Entonces, también, ¿no? Por ejemplo, si yo soy auditor y trabajo y me encargo, soy ingeniero, y me encargan hacer servicio de control previo de prestaciones adicionales de obra, pues ¿bajo qué norma me voy a ceñir? Bajo la directiva 018-2020 CGNOR. Soy entidad del Estado, una entidad pública, cualquiera, gobierno regional, etc. Y estoy ejecutando una obra en el marco de la ley de contrataciones y me está planteando el contratista un adicional de obra que supera el 15% del monto originalmente contratado. Entonces, tengo que pedirle a la Contraloría la autorización previa ejecución y previo pago bajo responsabilidad. ¿Y a qué directiva me voy a ceñir? ¿Cómo le pido a la Contraloría? Me voy a la directiva 018-2020 CG. Esta es la última, la vigente. Ahora, respecto también a que, ustedes saben, ¿no? Se amplíe, la obra va a tomar más tiempo, entonces voy a tener que generar prestaciones adicionales de supervisión de obra, del contrato de supervisión, porque si no la obra va a estar sin supervisión. Y ante esos casos también, yo voy a tener que recurrir, ya sea entidad o sea auditor que voy a evaluar, voy a hacer el servicio de control previo, a la directiva 019-2020 CGNOR. Y si soy una entidad que pertenezco al Sistema de Inteligencia Nacional, Fuerzas Armadas, Comando Conjunto, Ejército, Marina, y voy a hacer contrataciones, hacer compras o ejecución de bienes, compra de bienes, contratación de servicios o ejecución de obra, y creo que es de carácter secreto militar o que puede revelar aspectos de orden interno, entonces le tengo que remitir el expediente a la Contraloría para que la Contraloría me diga, sí, corresponde a ello y por lo tanto puedes hacer una contratación directa sin procedimiento de selección, o no corresponde y no puedes hacer, y vas a tener que hacer un procedimiento de selección regular. Entonces, ¿a qué directiva me ciño? Yo como Marina, como el Ejército, a la directiva 010-2021 CG. Y los auditores también, los que van a evaluar, ¿no? Y dar la opinión, también se ciñen a la directiva 010-2021 CG. Respecto a las operaciones de endeudamiento, ¿no? O todo aquello que compromete la capacidad financiera del Estado. Me toca, tengo a cargo una obra por impuesto. Entonces tengo que saber que la normativa de OXI, obra por impuesto, indica que las bases, previo a la aprobación, tengo que llevárselas a la Contraloría. ¿Y qué le voy a mandar a la Contraloría? Está en la directiva 012-2016 CG, ¿no? Emisión de informe previo, establecido por literal L de la ley 27785, aprobada por resolución de Contraloría 148-2016 y las modificaciones que ha tenido.